tenemos que avanzar relativamente rápido, ¿sí? La clase es hasta las 11 y me parece que no hay break, ¿verdad? ¿Me confirman? Creo que no hay break, ¿no? Bueno, ya. Entonces, ¿me confirman cuando vean mi pantalla, por favor? Sí, me avisan cuando vean mi pantalla. Ya se ve su pantalla, profesora. Ya, muchísimas gracias. Entonces avanzamos porque el tiempo nos va a quedar corto y el tema es largo. Ustedes son de área D y E, ¿no? Ya, Sí. muy bien. A ver, no les veo. Que cuando entro acá ya no veo. Ah, ya, área de IE. Ya, muy bien. Bueno, biología, la semana número 1. ¿Sí? Semana número 1. Bio, ¿no? Ah, ya, bueno, antes que nada, chicos, también comentarles que muchas personas le tienen un poco de temor a la biología porque les parece, piensan que es muy difícil. Y la verdad, no es difícil, ¿ya? No es difícil para nada. Eh, lo que pasa es que los términos son un poquito diferentes, ¿no? Y eso te puede asustar, te puede confundir. Sin embargo, mucho en biología, ¿no? Si uno le encuentra la etimología de la palabra, ¿no? Lo que significan las palabras, muchos de estos te va a dar el significado de lo que es, del concepto, en verdad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Biología, bio, viene de vida, ¿no? Y logos, tratado. Para todo, ¿no? Para todo. Logos siempre va a ser tratado, ¿ya? Logos siempre va a ser tratado, así como psicología, ¿no? Que estudia la psique, ¿no? Pero logos, ¿no? Filosofía, psicología, no todo lleva logía, porque logos es tratado, ¿no? En ese caso, bio, vida, ¿no? Entonces es la ciencia que estudia la vida, ¿no? La ciencia de la vida. Fue acuñado por el científico, ¿no? El naturalista, ¿no? Porque en ese tiempo no se llamaban científicos, sino naturalistas, aquellos que estudiaban todo lo que involucraba, pues, la naturaleza, ¿no? Todo lo que involucraba la naturaleza, ¿no? El naturalista Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? También conocido como Lamarck, ¿sí? Lamarck, un naturalista francés, ¿no? Que acuñó la palabra biología por primera vez, ¿no? Mencionó que, ¿no? La biología comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes, ¿no? Con los seres vivos, y particularmente, ¿no? El estudio de su desarrollo, organización, composición, ¿no? Eh, la evolución, herencia, interacciones que tiene el ser vivo con su medio ambiente, ¿no? Para que la biología puede estudiar diversos aspectos, ¿no? La biología tiene que recurrir a otras ciencias, ¿no? Como la física, las matemáticas, la química, ¿no? Etcétera, ¿sí? Chicos, si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar en cualquier momento, ¿ya? Y podemos ir aclarando, ¿sí? Eh, Sin embargo, me parece que también ustedes tienen una hora, un par de horas de consultas, ¿no? Entonces, ahí también pueden terminar de sacar sus dudas, ¿sí? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, los dominios de la biología, ¿sí? Los dominios de la biología, o sea, ¿cuáles son todas las partes de la biología o áreas de la biología que están relacionados para
estudiar exactamente algunos puntos importantes de los seres vivos, ¿sí? Entre algunos de los más importantes dominios, ¿no? Porque existen de verdad un montón de dominios dentro de la biología, ¿no? O sea, muchas áreas, subáreas podríamos decir, ¿ya? Muchas subáreas, ¿no? Tenemos a la bioquímica, ¿no? Que está relacionado, ¿no? Como te digo, si separas las palabras bio, de vida, química, ¿no? De las interacciones, ¿no? Las interacciones químicas, pero de la vida, ¿no? Que estudia diversas moléculas que están presentes, pues, en los seres vivos, obviamente, ¿no? Así como las reacciones químicas que tienen entre ellos, ¿no? La biofísica, ¿no? La física mezclada con la biología, ¿no? Son estudia los principios, ¿no? Subyacentes físicos de los seres vivos, por ejemplo, cómo se llevan a cabo las relaciones energéticas, por ejemplo, ¿no? Procesos bioeléctricos, ¿no? Los mecanismos de transporte, ¿no? En los seres vivos, ¿no? La biología celular, ¿no? Que estudia a la biología, pero a nivel de célula, ¿ya? Por eso se llama biología celular, todo lo referente a la célula, estructura y función de la célula, ¿ya? La histología, ¿ya? Histo, tejido, logía, estudio de los tejidos, ¿no? O sea, los tejidos es que la unión de muchas células, ¿sí? La paleontología, ¿sí? La paleontología que estudia los fósiles, ¿no? Los fósiles, ¿no? Y de esta manera intenta reconstruir e interpretar la vida de la que ha ocurrido en la Tierra, ¿no? Todo lo que ha pasado en la Tierra, ¿no? ¿Cuáles han sido los procesos, ¿no? Por los que ha pasado la vida, ¿no? La taxonomía, ¿no? Que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿no? La ecología, ¿no? La ecología que estudia los ecosistemas, ¿no? Y las condiciones de existencia, ¿no? Las relaciones que pueden tener los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? La etología, ¿sí? Que estudia el comportamiento de los seres vivos, ¿sí? El comportamiento de los seres vivos. La genética, ¿no? La genética que estudia la herencia, ¿sí? La herencia y las variaciones de los caracteres hereditarios, ¿no? La virología que se encarga de estudiar a los virus, la bacteriología que se encarga de estudiar las bacterias, ¿sí? La protozoología que se encarga de estudiar los protozoarios, ¿no? A los protozoarios, la micología, mico-hongo, que se encarga de estudiar a los hongos, botánica, que se encarga de estudiar a todo el reino vegetal, zoología, se encarga de estudiar a los animales, ¿no? La evolución, ¿no? Que es el estudio, ¿no? De los cambios que ha experimentado pues, los seres vivos en la Tierra, ¿no? En especial se ha embarcado bastante en los homínidos, por ejemplo, ¿no? La biotecnología, ¿no? La biotecnología, que es la tecnología aplicada a la vida, toda la investigación, ¿no? Relacionada con la vida, ¿no? Y la bioinformática, ¿no? Que es una área nueva, por ejemplo, ¿no? Que se encarga del procesamiento de datos genéticos, ¿sí? Procesamiento de datos genéticos aplicando diferentes modelos, ¿sí? Entonces, esos son los principales dominios, pero existen muchos más, ¿eh? Existen muchos más. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Bueno, la característica de los seres vivos, ¿no? La característica de los seres vivos es el movimiento, ¿no? El movimiento, ¿no? Cuando hablamos de seres vivos, chicos, el ser vivo es algo bastante complejo, ¿ya? Si uno podría decir o preguntarse, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Tendríamos, algunas complicaciones en responder, porque es más que nada filosófico la pregunta, ¿no? Muy filosófica para describir para responder un concepto de ser vivo. Porque generalmente cuando damos el concepto de ser vivo, nosotros damos características de los seres vivos, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? ¿Qué es un ser vivo? Ah, es aquel organismo que puede reproducirse entre sí. Pero esa es una característica que tiene el ser vivo, por ejemplo. ¿Ya? Que crece, es una característica del ser vivo, pero no es el concepto como tal de ser vivo. ¿Sí? Entonces, hablamos de las características que tienen los seres vivos para decir que son seres vivos.
Ya el movimiento, ¿no? Es una característica bastante inherente y que nosotros conocemos muy bien, ¿no? La capacidad de desplazarse de un lugar a otro. La irritabilidad y la coordinación es otro de sus características, ¿no? Es la capacidad que nosotros tenemos, ¿no? La irritabilidad es la capacidad que nosotros tenemos de responder a los estímulos. Ya, por ejemplo, acá podemos ver una imagen, ¿no? Que la niña está agarrando una rosa, ¿no? Y ¡pum! Se hincó con la espina, ¿no? Automáticamente hay un acto reflejo, ¿no? Llevó los impulsos nerviosos rápidamente al cerebro, ¿no? A las células, a las neuronas, ¿no? Inmediatamente la niña pues retiró el brazo, ¿no? Entonces esa es la característica de irritabilidad, de responder frente a un estímulo proveniente del medio interno o externo, ¿sí? Y la coordinación, ¿no? Es la regulación interna, ¿no? Que tiene el organismo frente a los estímulos externos, ¿no? La coordinación, porque todo tu cerebro hace una coordinación rápida, violenta, para responder a que tienes que sacar la mano inmediatamente, ¿no? Te das cuenta, no es que te demores pensando, es automático, ¿no? Te pinchaste, pum, levantas la mano. Te estás cocinando, te quemaste con la sartén, pum, levantas la mano, ¿no? Hay un irritable, esa es la irritabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estás respondiendo a un estímulo, pero toda la coordinación que se hizo internamente, ¿no? Todo ese proceso de regulación es coordinación, ¿sí? Crecimiento, ¿no? Todos, vamos a crecer, ¿no? Estamos siempre en un proceso de crecimiento, ¿no? En el caso de los unicelulares, o sea, los organismos que solo están compuestos por una célula, ¿no? El crecimiento es de acuerdo al tamaño que tiene la célula, ¿no? Pero en el caso de los pluricelulares, nosotros, por ejemplo, ¿ya? Nuestras células no van a crecer como tal, sino nuestras células van a dividirse, ¿sí? Van a multiplicarse, ¿ya? Ahí se da el crecimiento. ¿Ya? En el caso de la adaptación, por ejemplo, ¿sí? La adaptación es la facultad de desarrollarse, ¿sí? Durante un tiempo determinado, ¿no? Es una propiedad estructural y funcional, ¿no? Que nos permite adaptarnos al medio ambiente, ¿ya? Ir adaptándonos al medio ambiente en cortos periodos de tiempo, ¿ya? Sin embargo, si pasara muchos años de adaptación, eso ya produce evolución, por ejemplo. Ya, pero la adaptación es algo rápido. Por ejemplo, te vas a vivir a Estados Unidos, tienes frío al inicio, pero luego, al poco tiempo, a los meses, a los 2 años, 3 años, te acostumbraste, ¿no? Entonces, eso es adaptarse, por ejemplo, eso es adaptarse, ¿sí? Un minutito, chicos, por favor. Ya, entonces, ¿no? Esa es adaptación, ¿sí? Esa es adaptación, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? El camuflaje es una adaptación, ¿no? Es una adaptación que ha tenido, ¿no? Pero esta se ha adaptado a su medio ambiente, ¿no? Pero este tipo de adaptación, por ejemplo, ¿no? Ha conllevado a que no de un día para otro este camaleón o este insecto hojita ha conseguido tener estabilidad, ¿no? Sino que ha pasado muchos años de vida en la Tierra para que pueda tener esta estabilidad, ¿no? Y eso ya se ha determinado por la evolución, por ejemplo, ¿no? La evolución ha hecho que para que él sobreviva en la Tierra, ¿no? Ha tenido que generar estas características en el ser vivo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la reproducción, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La reproducción es la característica universal, pues, que tiene todos los seres vivos, ¿no? De poder adaptarse, ¿no? De poder crear vida, ¿no? A partir de ellos, ¿no? Y podemos conocer dos tipos de reproducción, ¿no? La sexual y la sexual, ¿no? La sexual, donde intervienen, pues, par de gametos, ¿no? O sea, tenemos dos organismos, ¿no? Y a partir de él va a salir uno, ¿no? Donde existe pues una recombinación genética, una variabilidad genética, y este nuevo organismo que sale no se parece ni al papá ni a la mamá, ¿no? Tiene características, sí, muy semejantes, pero exactamente es otro individuo, ¿no? En el caso de la sexual, ¿no? De la sexual, ya ahí solamente está involucrado un progenitor, ¿no? Un progenitor. En este caso, el individuo que sale, ¿no? Es 100% idéntico al individuo que lo ha creado, ¿no? Que prácticamente es su clon,
¿no? Porque como no ha habido recombinación genética, porque no se han cruzado dos progenitores, entonces él sale con toda la información genética que tiene, pues, el parental, ¿no? En el caso del metabolismo, ¿no? Está relacionado a que todas las reacciones químicas, ¿sí? Que se llevan a cabo en los seres vivos, ¿no? Van a generar o constituyen un metabolismo, ¿no? Estos procesos, el metabolismo puede dividirse o se puede conocer dos tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo, ¿ya? El anabolismo, ¿ya? Va a construir moléculas complejas a partir de moléculas simples, ¿ya? Y para esto, para construir grandes moléculas complejas a partir de pequeñas moléculas, obviamente hay un trabajo y hay un gasto energético, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, va a necesitar energía, pero lo que va a hacer, ¿no? Generalmente es eh, guardar energía, ¿sí? Va a guardar energía cuando se construyen grandes moléculas, ¿sí? Estas grandes moléculas van a guardar energía, pero cuando estas grandes moléculas se destruyen, ¿ya? Y llegan a ser de grandes moléculas a pequeñas moléculas, ¿sí? A moléculas simples, de moléculas complejas a moléculas simples, a este proceso se llama catabolismo. Ya este catabolismo, cuando las moléculas grandes se rompen, liberan energía, ¿sí? Eh, llevándolas a ser moléculas simples. Por ejemplo, nosotros acumulamos grasa, ¿verdad? Acumulamos grasa que anteriormente ha sido glucógeno, probablemente, ¿no? El glucógeno ya es una molécula más compleja, ¿no? Las grasas son moléculas más complejas, ¿no? Entonces, cuando el glucógeno se rompe, por ejemplo, y produce glucosa, que son moléculas simples, ¿no? Libera energía, ¿ya? Liberan energía. Pero cuando se va a construir glucógeno a partir de glucosa, que es el anabolismo, por ejemplo, va a guardar energía, ¿sí? Ahora, la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es la capacidad que tenemos los seres vivos de poder autorregularnos, ¿sí? La autorregulación de nuestro medio interno, ¿sí? Y mantener unas condiciones estables, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, nosotros estamos ahorita, no sé, a una temperatura de 22 grados, 23 grados, ¿cierto? Y estamos tranquilos. Si ahorita nos fuéramos a estudiar, por ejemplo, al Sahara, ahorita, ya, no sé, 40 y tantos grados de temperatura. Nuestra temperatura corporal ahorita es 37 grados, 36, ¿no? 36 y medio, por ahí estamos, ¿no? Si nos fuéramos a trabajar ahorita a 40, 42 grados centígrados, ¿creen que su temperatura corporal va a aumentar? Vamos a llegar a ser, vamos a tener 40 y tantos grados de temperatura. No, ¿no? No, nuestra temperatura corporal no va a aumentar. Ya no va a aumentar porque estemos cambiando de ambiente. O no va a disminuir si nos vamos ahorita a la Antártida. No va a disminuir nuestros 36.5 grados. Si disminuye o si aumenta, estamos muertos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo intenta autorregularse rápidamente. Si nosotros tenemos mucho calor, ya si nosotros tenemos mucho calor, lo que nuestro cuerpo va a hacer es va a comenzar a sudar, va a comenzar a eliminar el exceso de calor a través del sudor, ¿ya? Pero si nosotros tenemos mucho frío, lo que nuestro cuerpo va a hacer es comenzar a temblar, ¿ya? Y de esta manera va a generar energía y calor, ¿ya? Esa es la homeostasis, ¿ya? La autorregulación que tenemos, ¿ya? La organización específica, ¿no? Es la característica que nosotros tenemos, ¿no? Que hace referencia básicamente a los niveles de organización que todos los seres vivos tienen, ¿no? Desde una célula, tejidos, órganos, sistemas, ¿no? Y un organismo, ¿no? El conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forman órganos, varios órganos forman sistemas, y esos sistemas finalmente unidos forman organismos, individuos, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Todo en orden. De mi parte, todo en orden, profesora. Ya, muy bien. Entonces sigamos avanzando. ¿Ya? Ahora, ¿no? Cuando hablamos de los niveles de organización, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Los niveles de organización que los organismos tienen, ¿no? Van a ir subiendo de nivel, ¿no? Van a ir subiendo de nivel, ¿no? Y la estructura y su función también, ¿no? Pero de manera coordinada, ¿no? Tenemos varios niveles de organización, ¿ya? Pero el nivel subcelular, que es el primer nivel,
Lo podemos dividir, ¿no? En atómico, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de átomos, ¿no? Molecular, la unión de varios átomos, por ejemplo, el agua, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, eso es el nivel molecular, estamos hablando de unión de moléculas, ¿no? De varios átomos, ¿no? Macromolecular, ¿no? Resulta de la unión de moléculas tanto simples, ¿no? Y específicas, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Que van a formar aminoácidos, van a formar proteínas, en el caso, por ejemplo, los nucleótidos van a formar, eh, van a formar ADN, ¿no? Ácidos nucleicos, ¿no? Eso es, esas son macromoléculas, ¿no? La proteína es una macromolécula porque está formada por aminoácidos, los ácidos nucleicos como ADN, ARN son macromoleculares porque están formados por nucleótidos, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Subiendo la unión de varias macromoléculas, ¿no? Van a generar complejos supramoleculares, ¿ya? Complejos supramoleculares, ¿no? Por ejemplo, una membrana lipídica, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está constituida por lípidos, ¿ya? Por lípidos, está constituida por proteínas, está constituido por azúcares, ¿sí? Glucoproteínas, ¿no? Glucoproteínas, glucolípidos, ¿no? Entonces, todas estas uniones de diversas macromoléculas, ¿no? Forman los complejos supramoleculares, ¿ya? Y finalmente, el organular, ¿no? Que puede unirse a varios complejos supramoleculares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una mitocondria. Una mitocondria está compuesta por ¿qué? La mitocondria tiene ADN, por ejemplo, ¿no? Que es una macromolécula, ¿no? Tiene una membrana lipídica, acá tiene dos membranas lipídicas, ¿no? Porque es tiene dos membranas, ella, la externa y la interna, ¿no? De complejos supramoleculares, ¿no? Entonces, es un nivel subcelular organular, ¿no? Porque está constituida por varios complejos supramoleculares. Otro ejemplo, por ejemplo, los lisosomas, todas las organelas, por ejemplo. Todas las organelas son complejos supramoleculares, ¿sí? Siguiente nivel, ¿no? Mira, estamos en el subcelular por debajo de la célula, ¿no? Por debajo de la célula. Ahora, en el celular, ¿no? Estamos hablando ya de la célula como tal, ¿no? Que corresponde pues a todas las estructuras, ¿no? Y funciones que tienen las células, tanto procariotas como eucariotas, ¿no? Cuando hablamos de nivel tisular, ¿no? Es la mezcla de muchas células, ¿no? Ya la unión de muchas células trabajando en conjunto, ¿no? Trabajando en conjunto y teniendo una sola función, ¿no? Forma un tejido, ¿no? Forma un tejido, ¿sí? Por ejemplo, el tejido conectivo, tejido elástico, ¿no? Eh, entonces estas células van a trabajar en conjunto y van a tener una sola función. Ahora, cuando los tejidos se van a unir, ¿no? Cuando los tejidos se comienzan a asociar, ¿no? Ya corresponde a ¿qué? A los órganos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hígado, ¿no? Hígado, páncreas, corazón, ¿no? Son órganos, ¿no? Ese sistema organológico, porque hay unión de varios tipos diferentes de tejidos y todos ellos van a tener una función en conjunto, ¿no? También van a tener una función en conjunto, ¿sí? Si bien es cierto, cada uno tiene su función, pero todos trabajando juntos van a realizar el sistema organológico, ¿sí? Y cuando se unen, ¿no? Diversos, un conjunto de órganos y tejidos, ¿no? Un conjunto de órganos y tejidos, ¿no? Que van a realizar unas actividades relacionadas entre sí, ¿no? Van a cumplir una función, ¿no? Que es el sistema, ya. Estamos hablando de nivel sistémico, el nivel sistémico. Por ejemplo, si hablamos del corazón, que era un órgano, ¿no? El corazón, venas, arterias, ¿no? Es el sistema circulatorio, ¿no? Sistema circulatorio, ¿sí? Ahora si hablamos, por ejemplo, de eh, cerebro, nervios, ¿no? Terminaciones nerviosas, neuronas, etcétera, estamos hablando de que del sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso. Ahora, la unión de todos estos sistemas, sistema nervioso, sistema esquelético, sistema muscular, ¿no? Corazón, sistema, todos los sistemas van a formar ¿qué? Al individuo, ¿no? Y muchos individuos entre sí, ¿no? Coexistiendo, ¿no? Van a formar, ¿qué?
van a formar una población, ¿no? Una población es el conjunto de individuos, ¿no? De la misma especie, ¿no? Que van a vivir en la misma zona en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Esa es una población. Por ejemplo, los peces, la anchoveta que está ahorita en nuestro mar, la anchoveta que está ahorita en nuestro mar, ¿ya? Anchoveta, verano 2024, enero 2024, es una población que no es la misma población de la anchoveta enero 2023, por ejemplo, ¿ya? Por más que sea la misma especie, no es la misma población, ¿sí? Ahora, comunidad, cuando hablamos de comunidad, ¿no? Es el conjunto de poblaciones, ¿no? El conjunto de poblaciones, pero ya de diferentes especies, ¿no? De diferentes especies que habitan en un lugar y en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, los animales marinos, ya, los peces marinos, ¿no? Ahorita, ¿no? Que están en el enero 2023, ¿no? No solamente en Choveta, sino tenemos la lisa, tenemos el perico, la lorna, etcétera, ¿no? Todo una comunidad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ecosistema, ya, el ecosistema ya es un conjunto de comunidades, ¿no? Que viven interrelacionadas entre sí, ¿no? Y con condiciones físico-químicas, ¿no? Del lugar que habitan. Sí, por ejemplo, el mar, ¿no? Estamos hablando de marinos, el mar, ¿no? Ya el mar, ¿no? Tiene temperatura, tiene corriente, tiene salinidad, esas son sus condiciones físico-químicas, por ejemplo, ¿no? Y diferentes tipos de comunidades que habitan ahí, ¿no? Diferentes tipos de comunidades. Ahora, si hablamos de ecósfera, por ejemplo, ¿no? Ecósfera ya comprende, pues, muchos ecosistemas del planeta, ¿sí? Muchos ecosistemas del planeta, ¿ya? Y si hablamos de biosfera, ya, ya hablamos del conjunto de espacios como el suelo, agua, aire, donde existen los seres vivientes, ¿no? La biosfera podríamos hablar, la Tierra, ¿no? La Tierra, la biosfera, ¿sí? La biosfera, ¿sí? Si hablamos de la ecosfera, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de el ambiente marino completamente, ¿no? Que no solo tiene ecosistemas, ¿no? Sino que tiene muchos ecosistemas, ecosistemas de arrecifes, ecosistemas oceánicos, litoráneos, etcétera, ¿no? Y la biosfera ya como algo completamente más grande, ¿no? El planeta Tierra en sí, ¿no? Alberga todos los tipos de grandes ambientes que nosotros tenemos, ¿no? Suelo, aire, agua, ¿no? Todo donde hay vida, ¿sí? ¿Todo bien, chicos? Sí, profesora, todo bien. Ya, muy bien. Eh, si hablamos del, ahora, bueno, terminamos toda esta parte de los niveles y características de los seres vivos, ¿no? Y vamos a hablar acerca del método científico que tiene la biología, por ejemplo. ¿Sí? La biología, ¿no? Es una ciencia, obviamente, ¿no? Y para que se lleven a cabo las ciencias, ¿ya? Las ciencias tienen que pasar, tienen que tener un orden de los procesos que se realizan. Ya tiene que estar todo estructurado, ¿no? Tiene que ser todo demostrable, tiene que ser todo reproducible, ¿no? Eh, entonces, ¿no? La biología tiene un método de investigación, y a este método de investigación se le llama el método científico, ¿sí? Método científico. Ya es de manera sistemático, ¿no? Porque es ordenado, ¿sí? Entonces, al inicio, ¿no? Al inicio nosotros tenemos que comprobar nuestras ideas, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos son ideas al inicio, ¿no? Y a partir de esas ideas, comprobar nuestras ideas, nosotros tenemos que encontrar pues respuestas a lo que nos estamos preguntando, ¿no? Respuestas a lo que nos estamos preguntando, ¿no? Y posteriormente de tener respuestas, encontrar las soluciones, ¿no? Encontrar las soluciones, ¿no? Y ver si estas soluciones se aplican pues a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos un fenómeno, porque las ciencias se estudian de acuerdo a los problemas o fenómenos que uno le encuentre, ¿no? Si uno no encuentra problemas, uno no estudia, ¿cierto? Si uno no ve un fenómeno, uno no estudia. Las cosas se han ido descubriendo generalmente porque ha habido algún fenómeno o algún problema que haya llamado la atención, ¿no? Y a partir de estos hechos, ¿no? Es que se generan las ciencias, ¿no?
los estudios científicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Es observar, ¿no? Por ejemplo, tú ves, em, por ejemplo, ves que el girasol se mueve alrededor del sol todos los días, ¿no? Lo ves, lo ves, lo ves, y eso te llama la atención. Eso es observación, ¿ya? Eso es observación, ¿ya? Estás observando algo que te está llamando la atención. Y a partir de eso, tú te pones a pensar, ¿y por qué será que el girasol se mueve? ¿Será que el girasol le gusta el sol? ¿Será que el girasol eh, se mueve solo cuando hay sol y cuando no hay sol no se moverá? Si hay lluvia, el girasol se moverá, ¿no? Esas son tus hipótesis, ¿no? Te vas haciendo preguntas y vas pensando, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Por qué se mueve el girasol? ¿Tiene unas moléculas especiales que lo hacen mover? ¿Tiene unas moléculas sensoriales que pueden reconocer el sol para moverse? ¿No? Todas esas son preguntas, son hipótesis, ¿no? Son preguntas críticas de por qué pasan eso. Por ejemplo, ¿no? Si estamos pensando en murciélagos, ¿no? Algunos murciélagos cazan en la noche, ¿no? Los murciélagos que cazan durante la noche podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que estos murciélagos detectan a los insectos? ¿Cómo es que lo hacen? ¿No? Entonces, esa es tu pregunta, ¿no? Esa es tu pregunta, ¿ya? Y tú puedes decir, ¿no? Ah, bueno, es posible, ¿no? Es posible que estos murciélagos puedan tener una supervista, ¿no? O sea, puedan tener una vista fenomenal y puedan detectar, puedan tener ojos infrarrojos, ¿no? Que detecten, por ejemplo, la temperatura, qué sé yo, ¿no? ¿No? Esa es una hipótesis que tú tienes. O de repente es posible que estos murciélagos no tengan un oído muy agudo, consigan detectar, ¿no? Vibraciones en el aire, ¿no? Entonces, esas son hipótesis, por ejemplo, ¿ya? Esas son hipótesis. Pero para demostrar esto, que tu hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? Necesitarías hacer experimentos, ¿verdad? Necesitas hacer experimentos. Ah, a ver, entonces, si el murciélago tiene una buena visión, ¿no? Podría ponerle, por ejemplo, un individuo que se mimetice con las hojas, ¿ya? Con las hojas o un individuo que sea ya de diferente color, pero que no se mueva, ¿ya? ¿Qué pasa si no se mueve el insecto? Está bien paradito, bien pegadito ahí. Podrá detectarlo, entonces tú, ya lo pruebas, ¿no? Pones a tu murciélago cerca a insectos que no se muevan. A ver si lo va a detectar. Si lo detecta, entonces podríamos decir que sí, pues, ¿no? Es la visión. Pero ¿qué pasa si no lo detecta? Entonces no es, pues está descartada esa, ¿no? Pero estás experimentando. Ya, entonces agarras y haces que los insectos vuelen. Y los insectos vuelan y tu murciélago va y los caza, ¿no? Entonces tú puedes demostrar, ¿no? Ese es tu experimento, ¿no? Ya, entonces sí, ¿no? Tienen que moverse. Eso es tu experimento. ¿Qué estás haciendo? Tú estás dando resultados, ¿no? Sí, mira, entonces el animal, el insecto tiene que moverse porque esas vibraciones le están produciendo algo, ¿no? Entonces, esas, ¿no? Finalmente, entonces tú dices, ¿no? Los murciélagos solamente cazan en la noche porque detectan vibraciones. Esa es tu conclusión. Ya, esa es tu conclusión. Ya ese resultado finalmente eh, eh, podemos definir a la conclusión, ¿no? Como la información experimental, ¿no? De validar o rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, rechazamos la hipótesis de que el murciélago pues, puede ver, ¿no? Y afirmamos la hipótesis de que el murciélago, ¿ya? Si tuviésemos dos hipótesis, ¿no? Tuviésemos dos hipótesis, que el murciélago solamente caza por vibración, por ejemplo, ¿no? Entonces, o podríamos simplemente tener, lo mejor es tener una hipótesis, ¿no? El murciélago caza por vibración o no. Y entonces ahí haces tu experimento. Voy a dejar este insecto que no se mueva y el insecto que se mueve, ¿no? Entonces, si el murciélago va a cazar al insecto que solo se mueve, quiere decir pues que no utiliza la vista, que utilice el oído, ¿no? Esa es tu experimentación. Entonces, tu resultado es, el murciélago solo va a cazar al individuo, al insecto que se mueve, ¿no? Conclusión, ¿no? Vamos a afirmar la hipótesis
¿no? Que nos hemos planteado que el murciélago solo caza a los insectos por vibración, ¿no? Solo caza a los insectos por vibración. Y si estas conclusiones se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, por ejemplo, en muchas especies podríamos decir, ¿no? Ah, sí, todas las especies, lo cual no es cierto, ¿no? Todas las especies, ¿no? Cazan a través de la vibración, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Pero podríamos decir, ah, todas las especies de murciélagos cazan por vibración, ¿no? Entonces podría ser verdad siempre y cuando todas las especies de verdad de murciélagos, todas las especies descritas de murciélagos o conocidas de murciélagos cazaran de esa forma, ¿no? Esa sería una teoría o una ley, ¿no? La teoría, sí, se establece para explicar un fenómeno observado, mientras que las leyes procuran describir dicho fenómeno, ¿no? Entonces hay dos diferencias, ¿no? Entre teorías y ley. La teoría explica el fenómeno, ¿no? Y este fenómeno va a ocurrir muchas veces, no siempre, ¿no? Mientras que las leyes, ¿no? Describen un fenómeno, ¿sí? Describen un fenómeno, ¿sí? Eh, Por ejemplo, ¿no? Una ley sería la ley de Allen, ¿no? Donde dice que en ambientes fríos, por ejemplo, las orejas son más pequeñas, ¿sí? ¿Cómo se ha visto esto, no? Porque un conejo que vive en la región andina, ¿sí? Tiene las orejas más cortitas que un conejo que vive en la costa, ¿no? Y es porque en la costa, ¿no? Hace más calor y en esta parte de las orejas de los conejos es bien vascularizada, entonces ahí ayuda a tener funciona como un pequeño ventilador, pues, ¿no? Ventilador, porque ahí comienzas a disipar el calor en las orejas de los conejos, ¿no? Entonces es conocida como la ley de Allen. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de composición química de la materia viva, ¿ya? La composición química, o sea, de qué están compuestos los organismos vivos, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que la composición de los organismos es bastante actual, es variada, ¿no? Pero si nosotros vamos a ver, ¿no? El inicio de la Tierra, ¿no? El inicio de la Tierra ha sido creado, pues, con algunos elementos básicos, ¿no? Con algunos elementos básicos, ¿no? Unos más abundantes que otros, ¿no? Unos más abundantes que otros, y todo este periodo, pues, de composición química de los seres vivos, ¿no? Ha tardado, pues, miles de millones de años, ¿no? Unos 5.000 millones de años, probablemente, ¿no? El proceso evolutivo, ¿sí? Hasta lo que tenemos el día de hoy, ¿ya? Eh, Tenemos, ¿no? A los bioelementos o elementos biogénicos, ¿sí? Estos son los elementos, ¿no? Entonces, que forman la vida, ¿no? Elementos de vida, ¿sí? Eh, y estos son aquellos, ¿sí? Elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿no? Atendiendo a su abundancia. Mira, ¿qué tan abundantes son? No de acuerdo a su importancia, ¿ya? Vamos a dividirlos de acuerdo a su abundancia, pero no de su importancia, ¿ya? O sea, que no porque seas más abundante seas el más importante, ¿ya? Sino vamos a dividirlos de acuerdo a su abundancia en el cuerpo, en el ser vivo, ¿ya? Entonces tenemos a los bioelementos primarios o principales, ¿ya? Los bioelementos primarios o principales son los más abundantes, ¿ya? En el cuerpo humano. Y eso se conoce como, ¿como qué? Como chon, ¿ya? El chon. ¿Qué es el chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ellos representan el 99.3, 99.5% de todos los átomos de un cuerpo humano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, son bastante importantes, ¿no? Por su abundancia, ¿no? Porque casi, mira, casi todo nuestro cuerpo, 99.5% de nuestro cuerpo, está formado por chon, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos al hidrógeno y el oxígeno juntos, ¿ya? Hidrógeno y oxígeno juntos van a formar, ¿qué? Agua, ¿cierto? Van a formar agua. Y el agua es la biomolécula más abundante en el organismo, ¿ya? Más abundante en el organismo, ¿ya?
Después tenemos a los bioelementos secundarios, ¿sí? Que constituyen más o menos un 0.5, 0.7% del total de todo el cuerpo humano, ¿ya? Tenemos al calcio, ¿no? Tenemos calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio, cloro y hierro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El calcio, ¿dónde lo encontramos? Los huesos. El fósforo es un componente importante de los ácidos nucleicos, por ejemplo, y los fosfolípidos en las membranas. El potasio controla la apertura de los estomas en la planta, por ejemplo. Transmite los impulsos nerviosos. El potasio, el sodio y el potasio, ¿no? Transmiten los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, sodio y potasio transmiten los impulsos nerviosos. El azufre, ¿no? Componente de muchas proteínas, ¿no? Y también de la formación de puentes disulfuro en las proteínas para darle estabilidad, ¿no? El magnesio, ¿no? Es un activador de muchas enzimas, ¿ya? Es un activador, ¿ya? Componente también de la clorofila en las plantas, el cloro, ¿ya? Importante en el balance del agua, ¿ya? Importante en el balance del agua, ¿sí? ¿Sí? Importante en el balance del agua, el cloro, ¿sí? Y tanto en animales como en plantas, ¿no? El hierro, ¿sí? El hierro es muy importante, por ejemplo, porque es componente de la hemoglobina, ¿no? Y también es activador de muchas enzimas, ¿sí? Tenemos también a los oligoelementos, ¿ya? Pero en este caso los oligoelementos en pequeñas cantidades en nuestro organismo, 0.1 menos del 0.1%, 0.05%, por ejemplo, en los humanos, ¿no? Probablemente bien, cantidades muy, muy, muy pequeñitas, pero de todas maneras es importante su presencia porque ayudan pues a evitar diversos tipos de enfermedades, las enfermedades sobre todo que se conocen como carenciales, porque por la ausencia de estos oligoelementos podría generar algún tipo de enfermedad. Ya, por ejemplo, ya el manganeso, eh, el manganeso es un activador, ¿no? Eh, es un activador de diferentes enzimas, ¿ya? El yodo, por ejemplo, cumple un papel muy importante en el caso de la tiroides, ¿no? Te evita que el bocio, ¿no? El yodo, ¿no? Donde nosotros necesitamos comer todos los días, necesitamos una cantidad mínima necesaria para evitar la enfermedad, ¿ya? ¿Y dónde comemos yodo? Nosotros comemos yodo todos los días. ¿Dónde? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Dónde comemos yodo todos los días nosotros? La cantidad necesaria de yodo para no tener bocio. ¿Nadie? ¿Es de rabanito? ¿Ya? ¿Rabanito tiene yodo? Probablemente, ¿no? No sé. ¿De Sí, pescado? imagino que sí. ¿Ah? ¿Pescado? El pescado tiene potasio, ¿no? ¿La sábila? Eh, la sábila. Sí, Comemos aloe todo. vera. Ah, el aloe vera tiene yodo. Probablemente sí, ¿no? Pero comemos todos los días aloe vera. ¿La sal? La sal. La sal. Todos los días nosotros comemos sal. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Entonces, la sal es una molécula, ¿no? Un compuesto, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Básicamente, pero tiene pequeñas cantidades de yodo. Por eso se le conoce como sal yodada, ¿verdad? Y ahí nos aseguramos de comer todos los días la cantidad de yodo necesario, porque probablemente muchos, como su compañera mencionaba, ¿no? Varios tipos de alimentos tengan yodo, pero no es que todos los días, por ejemplo, comamos rabanito. ¿Quién come todos los días rabanito? ¿Quién come todos los días pescado para cumplir las necesidades de yodo? No, ¿verdad? Pero ¿quién come todos los días sal? Todos. ¿Verdad? Todos comemos todos los días sal en las comidas. Entonces, ahí está la cantidad de yodo necesaria, que es una pequeña cantidad, ¿no? Para evitar
enfermedades, ¿no? Ahora, el cobre, por ejemplo, ¿no? Está presente en los cloroplastos, ¿no? Para el proceso de la fotosíntesis. El cobalto forma parte de la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Que es importante en los humanos. El zinc interviene en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Y ácidos nucleicos. El flúor, perdón, presente en el esmalte dentario, ¿no? Molibdeno, presente, previene el deterioro del esmalte dentario, ¿no? Selenio, ¿no? Participa como un antioxidante y el cromo, ¿no? Probablemente en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Incrementando los efectos en el buen funcionamiento de la insulina, ¿ya? La insulina. Ahora, tenemos, ¿no? Tenemos, dentro de esta composición química, tenemos principios inmediatos inorgánicos, así como orgánicos, ¿sí? Inorgánicos y orgánicos, ¿sí? Entonces, ya. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua, por ejemplo, ya una molécula inorgánica. Esta te dije hace un ratito que es la molécula más abundante, ¿no? En el cuerpo humano, ¿no? El agua. Nosotros estamos compuestos por mucha cantidad de agua, ¿no? Nosotros más o menos en los adultos tenemos un 70% de agua, forma parte de nuestro cuerpo, mientras que cuando son bebés hasta el 90% de su cuerpo es agua, ¿no? Por eso que es muy peligroso la deshidratación, ¿no? La deshidratación mata por una descompensación de volúmenes, ¿ya? Además, ¿no? El agua desempeña diversas funciones, ¿ya? Diversas funciones en los seres vivos, ¿ya? Para comenzar, es el solvente universal, ¿ya? O sea que disuelve un gran número de moléculas, ¿ya? Un gran número de moléculas se disuelven en el agua dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal, los azúcares, ¿no? Etcétera, ¿sí? Además de esto, ¿sí? También tiene el papel de de tener la función mecánica amortiguadora, ¿sí? De soporte y amortiguación, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de nuestras articulaciones, ya dentro de nuestras articulaciones, ¿ya? Existe este líquido, ¿no? Entre las articulaciones existen estas pequeñas bolsitas que son el líquido sinovial, ¿no? Que lo que permiten es, o lo que hacen es que los dos huesos no se unan, no rocen entre sí, ¿no? Entonces evita que los huesos rocen entre sí, porque tú te imaginas si nuestros huesos rozaran y hubiese fricción entre ellos, el dolor que causa, no, este líquido sinovial se puede perder, sí, se puede perder, ¿no? Por algún accidente, ¿no? Se sale, ¿no? Se derrama, ¿no? O se inflama, se infecta, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, y hay roce, ¿no? Cuando existe este roce, ¿no? Genera mucho dolor. Entonces, su función es mecánica y amortiguadora, ¿no? El agua nos permite tener esa función, ¿no? Ser un medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sangre está formada por agua, ¿verdad? La sangre está formada por agua. En el caso de las plantas, silema y floema tiene agua, ¿ya? ¿Qué se transmite por ahí? ¿Qué transporta, no? En el caso de la sangre, no solo transporta oxígeno, no solo permite el intercambio gaseoso, sino que también transporta nutrientes y también nos permite el transporte hormonal, por ejemplo, ¿no? En el caso del xilema y floema, pues se transporte también, ¿no? De sustancias inorgánicas y de sustancias orgánicas, ¿no? En la planta, ¿sí? Es un termorregulador, ¿no? Porque en el alto calor, cuando hay mucho calor, ¿no? Yo te dije hace un rato, ¿no? Si nos vamos ahorita a trabajar en Tumbes o en el Sahara, no sé, ¿no? En un lugar muy caliente, ¿no? Tu cuerpo va a comenzar a sudar, que es una forma de regular, y el sudor es agua, ¿no? Va a intentar salir el agua para que el agua caliente para refrescarte, ¿no? Y vas a tener sed para que tomes agua fría, ¿no? Agua fría, ¿no? Y de esta manera vas a regular tu temperatura, ¿no? Además,
el agua también, otra característica que tiene, el agua tiene una alta tensión superficial. ¿Qué significa esto? Que las moléculas de agua que están en la superficie, ¿ya? Mira, las moléculas de agua que están, que están en la superficie se agarran entre sí muy fuertemente con las otras moléculas, evitando así la pérdida o la evaporación de las moléculas. Ya, a diferencia de una molécula de agua que está más adentro. Una molécula de agua que está más adentro va a interaccionar con todas de la misma manera. Pero en el caso de la superficie, estas moléculas se van a unir más fuertemente, ya, para evitar la evaporación, ¿ya? Y estas uniones fuertes que se generan en el agua, ¿ya? Se le llama alta tensión superficial. ¿Por qué? Porque los insectos no pueden romper esa tensión. Es tan fuerte esta tensión, esta unión, que los insectos no pueden romper. Por eso que se ven que los insectos como que caminan, ¿no? Como que caminan y caminan literalmente, patinan encima del agua, ¿ya? Porque ellos no rompen la tensión superficial. Esa fuerza que tiene el agua de unirse en la parte superior. Sí, esa característica tiene el agua. Además, también nos permite mantener húmedas las membranas, ¿no? Para favorecer que el intercambio gaseoso, ¿no? Para favorecer el intercambio gaseoso, por ejemplo, en diversos tipos de, por ejemplo, reptiles, ¿no? Que pueden tener una respiración cutánea, ¿no? Mantiene húmedas las membranas, ¿no? Y no solamente reptiles, ¿no? Sino que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas secreciones, ¿no? Por ejemplo, nuestra nariz siempre está húmeda, ¿no? Siempre está húmeda, ¿no? Entonces, eso es lo que permite el agua, ¿sí? Esas son algunas características que puede tener el agua, ¿no? El agua ya sabemos que está formado por una molécula de oxígeno, ¿no? Y dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? Dos moléculas de hidrógeno. Ya, muy bien. Ahora, dentro de las sales minerales, ¿no? Las sales minerales, ¿sí? Estas sales minerales se encuentran disueltas en el citoplasma, ¿no? Formando iones en cantidades muy pequeñas, ¿no? Cualquier cambio en la concentración de estas sales minerales, ¿no? Puede generar alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos déficit de iones de calcio en la sangre, ¿no? Si tenemos una baja cantidad de calcio en la sangre, podría generar convulsiones, ¿no? O podría generar la muerte, dependiendo del grado, ¿no? Además, también nos ayudan a realizar contracciones musculares, ¿no? Impulsos nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces, la sal mineral está relacionada con la contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, mantenimiento del equilibrio osmótico, ¿no? Y forma parte de las estructuras, ¿sí? De los seres vivos, ¿sí? En el caso del oxígeno, ¿ya? En el caso del oxígeno, ¿ya? ¿No? El oxígeno, ¿no? Es una molécula fundamental para los organismos aeróbicos. ¿Quiénes son los aeróbicos? Los que respiran, los que necesitan literalmente el oxígeno para poder vivir. Esos son los aeróbicos. Los anaeróbicos son los que utilizan otro tipo de moléculas como aceptores finales de electrones. En cambio, los aeróbicos son los que utilizan el oxígeno como el aceptor final de hidrógenos en la respiración celular, ¿sí? Entonces, eso es la función del oxígeno, ¿no? Es esencial para los organismos aeróbicos y es el aceptor final que recibe, ¿no? El último aceptor de iones hidrógenos en la respiración celular, ¿sí? En el caso del anhídrido carbónico, ¿sí? El anhídrido carbónico, ¿no? Se lleva a cabo por la oxidación, ¿no? De la respiración, ¿no? El desecho, en este caso nosotros, de la respiración, ¿no? Se lleva a cabo por la oxidación de diversos compuestos orgánicos, ¿no? En la respiración o en la combustión, ¿no? De diferentes moléculas, ¿no? Aquellas que tienen carbono, como por ejemplo el petróleo, ¿no? La madera, ¿no? Es indispensable, ¿no? El CO2 es malo, no es malo, es importante para la fotosíntesis, porque es la fuente importante de carbono, en el caso de la respiración de las plantas, ¿no? Para realizar la fotosíntesis, la planta utiliza CO2, entre otras cosas, ¿no? CO2, de ese CO2 saca el carbono, ¿ya? Además, es responsable del efecto invernadero también, ¿no? Y el efecto invernadero finalmente no es malo, ¿ya? El efecto invernadero no es malo. Lo que es malo es el calentamiento global. Eso es malo. Ya, el efecto invernadero, gracias al CO2, lo que hace es generar como una malla de protección, una malla sobre la Tierra que permite retener el calor. ¿Ya? Si no existiera este efecto invernadero, nuestro planeta sería helado.
y no sería favorable para la vida, no habría vida. Pero gracias al efecto invernadero es que el CO2 se mantiene a una cantidad constante, ¿no? Este efecto invernadero no es completamente aislado, ¿no? O sea, no es aislable completamente, sino, no es impermeable, ¿no? Sino que permite un intercambio gaseoso de todas maneras con el medio externo, ¿no? O sea, liberación de CO2 de todas maneras, ¿no? Y permite pues unas condiciones agradables de la Tierra, ¿ya? Ahora, las grandes acumulaciones de CO2, grande acumulación de CO2, hace que este efecto invernadero sea más ancho, cada vez más, ¿ya? Evitando así la pérdida de calor. El calor ya no puede disiparse, no puede irse hacia afuera. Entonces, como ya no hay la pérdida de calor, lo que hace es un sobrecalentamiento. Y a eso se le llama calentamiento global, porque la temperatura de la Tierra ha ido en aumento progresivamente con pues, el boom de la industrialización. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de los principios inorgánicos, inmediatos orgánicos, perdón, tenemos moléculas orgánicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos a los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos que están formados por glúcidos, que están formados por hidratos de carbono, ¿sí? Son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza, ¿no? Y contiene más de la mitad de todo el carbono orgánico, ¿ya? Tenemos, la fórmula es CH2O a la N, ¿no? Y esto se repite así, ¿no? Siempre va a ser su fórmula. Tenemos, por ejemplo, la fructuosa, ¿no? Dentro de los monosacáridos. Los monosacáridos son las unidades básicas de los carbohidratos, ¿no? Las unidades mínimas de los carbohidratos, ¿no? Tenemos a los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos son solubles en agua, ¿sí? Y tienen sabores dulces, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la fructuosa, ya que es una pentosa. Tenemos a la ribosa, que también es otra pentosa, ¿ya? Otra pentosa. Tenemos la galactosa, ¿ya? Una hexosa, ¿no? Tenemos a la fructuosa, a la glucosa, ¿ya? Que es otra hexosa, ¿ya? Mira, si te das cuenta, son muy parecidas, solamente que la posición del hidroxilo, ¿no? Es diferente en estos carbonos, ¿no? Tenemos a la desoxirribosa, que es otra pentosa, la ribosa y la desoxirribosa, por ejemplo, ¿no? Son muy parecidas, te das cuenta, y una forma al ARN y la otra forma al ADN. Ya, en este caso la diferencia es que una tiene un OH en esta posición del carbono, mientras que la otra solo tiene un hidrógeno. Ha perdido el ADN, ha perdido un oxígeno en esta posición, por eso se le llama desoxirribosa, desoxi, o sea, des quita, oxígeno. ¿A quién? A la ribosa. Le ha quitado un oxígeno a la ribosa, a este, ¿no? En cambio, esta ribosa tiene, mira, su oxígeno, su H completo, mientras que a este dexoxi le han quitado el oxígeno, ¿a quién? A la ribosa, en esta posición. ¿Ya? Y este es el ADN, la formación de, o sea, la molécula, ¿no? La molécula, la pentosa que forma al ADN, ¿sí? Y tenemos por abajo la ribulosa, ¿sí? La ribulosa, ¿ya? Entonces, estos son monosacáridos mínimas unidades estructurales de los carbohidratos. Ya, los monosacáridos se unen por enlaces llamados glucosídicos, enlaces glucosídicos, ¿ya? Y se van a formar, ¿no? Por la pérdida de una molécula de agua. Cuando se une un monosacárido con otro, mira, una glucosa con una fructuosa, ¿ya? Se van a unir y estos de acá cuando se unen, ¿no? Van a formar una molécula de agua. Y esa molécula de agua lo que va a hacer es, se va a perder esta molécula de agua, ¿no? Cuando se pierde esa molécula de agua se forma este puente llamado enlace, o este enlace llamado enlace glucosídico, ¿ya? A estos procesos, ¿no? Se produce una hidrólisis, se está rompiendo la molécula de agua, ¿ya? Hidrólisis, ¿ya? Entonces ahí formas una nueva molécula que se llama sacarosa, ¿ya? Sacarosa es la unión de glucosa más fructuosa, ¿ya? La lactosa, que es otro disacárido, la unión de glucosa más galactosa, y la maltosa de la malta, ¿ya? Lo que está en la cerveza, por ejemplo, la malta, ¿ya? O en esa bebida que ustedes, no sé, imagino que han usado el malting power, ¿no? Que está constituido de maltosa, glucosa más glucosa, ¿sí? Glucosa más glucosa, ¿ya? En el caso de los polisacáridos, es la unión de varios monosacáridos, y en este caso estos polisacáridos ya son insolubles en agua, y ya no tienen sabor dulce, ¿ya? ¿Cuál es su función? ¿No? Tiene la función energética, por ejemplo, lo que te da energía, el almidón o el glucógeno. El almidón es la fuente de energía que tienen, ¿quién? Las plantas, ¿ya? Una vez que se come, por ejemplo, que entra glucosa a tu cuerpo, ¿ya? Una vez que, por ejemplo, has comido, ahorita todos hemos tomado desayuno, ¿no? Todos han tomado desayuno, ¿verdad? Han tomado desayuno a las 7, no sé, a las 8.
antes de comenzar tu clase, ¿no? Todo ese alimento, tu pan que te comiste, tu pan con chicharrón que te comiste en el desayuno, por ejemplo, se transformó en glucosa, ¿no? Después de tu digestión, después de tu masticación, todo el proceso digestivo se transformó en glucosa. Pero esa glucosa en el cuerpo no está almacenada como glucosa. El hígado lo almacena como glucógeno. ¿Ya? Une las moléculas de glucosa, muchas moléculas de glucosa, para formar glucógeno, ¿ya? O glicógeno, ¿ya? ¿En dónde? En las células del hígado. Ya esa es la forma de almacenar energía inmediata. En el caso de las plantas, ¿ya? En el caso de las plantas, lo que va a generar, ¿no? Va a generar estas moléculas de almidón, que son glucógenos, glucosa también, ¿ya? Pero es otro tipo de unión de glucosa. Mira, el glucógeno, en el caso de los animales, mira, tienes estas estructuras ramificadas, ¿no? Estructuras ramificadas. En el caso del almidón, ¿no? Es una estructura en zigzag, ¿sí? Y este es unión de glucosas también, pero llamado almidón. En plantas se llama almidón, ¿no? O en las paredes, ¿no? De las plantas, ¿no? Celulosa, ¿sí? En las paredes de las plantas, las paredes de las células, la pared celular de las células, de las vegetales, celulosa, que es una acumulación de glucosas, pero de forma lineal, ¿no? Entonces, las diferentes formas de uniones de las glucosas, ¿no? Van a cambiar, va a hacer que cambie el nombre. Va a hacer que cambie el nombre, ¿sí? También, ¿no? Tiene función estructural, ¿no? Te decía, la celulosa, ¿no? En el caso de la energética, solamente tenemos el almidón y el glucógeno. Glucógeno y almidón. Estos van a generar energía. Son las formas de acumular energía. Como te digo, te comiste tu pan con chicharrón no anda circulando por tu sangre todo el día, ¿no? Apenas se convierte en glucosa, lo que el hígado hace es, lo que tus células hacen es mandarlas a guardar y los transforman en glucógeno. Y de esta forma se guarda la energía, ¿ya? En las plantas, la forma de guardar energía, sus reservas, es a través del almidón. Por ejemplo, la papa tiene harto almidón en su forma de guardar su energía, las células vegetales, ¿ya? Muchos plantas guardan su energía en forma de almidón. ¿Ya? La función estructural, ¿no? Tenemos a la celulosa, la quitina y la mureína, ¿no? La celulosa, ¿no? La celulosa, ¿no? ¿Qué forma, pues, las paredes de las células vegetales, ¿no? La quitina, por ejemplo, la estructura, ¿sí? La estructura de los insectos, ¿no? Los insectos no tienen huesos, pero son duros, muchos de ellos, ¿no? Son duritos. Esa característica, esa dureza que tienen los insectos, ¿sí? Es gracias a la quitina, ¿ya? Y la mureína, ¿ya? La mureína, ¿ya? Es la estructura mureína o peptidoglucano, ¿sí? Es la estructura externa que tienen la pared celular de las procariotas, o sea, de las bacterias, ¿sí? Todo es estructural, ¿no? Externas, partes externas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de los lípidos, ¿no? También son conocidos como grasas, ¿no? En el caso de los lípidos también son conocidos como grasas, ¿no? Son moléculas heterogéneas, ¿sí? Pero están constituidas por carbono, hidrógeno, ¿no? En menor proporción oxígeno también, y algunos pueden tener fósforo y nitrógeno, ¿sí? Tenemos al glicerol, ¿no? Constituido por una cadena de ácidos grasos, ¿no? O en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos, ¿no? Constituidos por 3 cadenas de ácidos grasos, ¿no? Pueden ser, ¿no? Los ácidos grasos pueden ser saturados, ¿ya? Pueden ser saturados cuando las cadenas de carbono entre sí solamente está formada por un solo tipo de enlace, ¿ya? Cuando hay formación de doble enlace alternados, ¿ya? En algunas cadenas de carbono, ¿ya? Es el ácido graso insaturado, ¿ya? Ese ácido graso saturado se le conoce como, pues, un ácido graso malo, ¿no? Un ácido graso malo. ¿Dónde lo tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? En este caso, ¿no? Los saturados se encuentran en alimentos de origen animal, por ejemplo. ¿Ya? Se encuentran en alimentos de origen animal, como por ejemplo las carnes, los embutidos, las leches, o sus derivados, como una mantequilla, por ejemplo. Es el ácido graso malo, ¿ya? Ahora, los insaturados, como te digo, son los que tienen dobles enlaces,
¿sí? Dobles enlaces, y se encuentra en alimentos vegetales, ¿ya? Los alimentos vegetales, ¿ya? Por ejemplo, las ceras, ¿no? Las plantas tienen cera, ¿no? La manzana tiene una cera que lo recubre, ¿no? Esos son los insaturados y se le conoce como un ácido graso bueno, pues, ¿no? Un ácido graso bueno. ¿Sí? En este caso también tenemos a los lípidos complejos. Esto se le conoce como lípidos complejos, ¿no? Cuando los lípidos se pueden unir a otras moléculas. Por ejemplo, en este caso, ya tenemos a fosfolípidos. Este es un fosfolípido. Ya, un fosfolípido, ya tenemos, ¿por qué? Porque se ha unido las colas de ácido graso, ¿no? Colas de ácido graso que son hidrofóbicos, o sea que no le gusta el agua, ¿no? Las grasas no le gusta el agua, ¿no? Tenemos una columna vertebral de glicerol, ¿no? Y está unido a una cabeza polar que es hidrofílica, o sea que sí le gusta el agua, que sí podría unirse al agua, pero en este caso tiene un fósforo, mira, acá, una unión de fósforo. ¿Ya? Este es un fosfolípido. Ya tiene dos colas de ácidos grasos y una cabeza polar, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. ¿Dónde tenemos esta composición de lípidos complejos? En la membrana celular, ¿no? La membrana celular está compuesta por hartos fosfolípidos, ¿no? No solamente tenemos a los fosfolípidos, sino tenemos a los glicolípidos, cuando se unen los lípidos con las proteínas, glicolípidos, ¿no? Fosfolípidos, glicoproteínas, ¿no? Lipoproteínas, ¿sí? En el caso de, tenemos también esteroides, por ejemplo, en el caso de los esteroides, ¿no? Tenemos al colesterol, ¿sí? Tenemos al colesterol, tenemos al diversos tipos de hormonas, ¿ya? Generalmente son conocidos como hormonas, ¿ya? Tenemos a la testosterona, progesterona, el estradiol, ¿ya? Ácidos biliares, sales biliares, ¿sí? Que su función son regulación estructural y metabólica, ¿no? Que son los hormonales, pues, ¿no? En el caso de las proteínas, ¿sí? A ver, chicos, un minutito. Ya, en el caso de las proteínas, sí, en el caso de las proteínas, nosotros tenemos que las proteínas están conformadas por qué? La unidad mínima de las proteínas son los aminoácidos. Y los aminoácidos son todos parecidos. Ya la misma estructura tienen. Todos tienen un grupo carboxilo, que es un COOH, ¿ya? Y un grupo amino, un NH2, ¿ya? Pero lo que cambia en los aminoácidos, lo que hace diferente un aminoácido del otro, es el grupo R, que es el radical. ¿Ya? El grupo R. ¿Ya? Eso es lo que hace que cambie un aminoácido de otro. ¿Ya? Ahora, según las funciones biológicas que tienen las proteínas, ¿ya? Ah, ya, mira, ve, acá, ¿no? Un aminoácido, la unión de muchos aminoácidos, ¿no? Van a formar péptidos. Y estos aminoácidos se unen a través de ellos, a través de enlaces peptídicos, ¿ya? La unión de aminoácidos son enlaces peptídicos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de estas proteínas? Las funciones de las proteínas son, tienen funciones variadas, ¿ya? Tienen funciones variadas. ¿Ya? Tenemos proteínas que son hormonales, ¿no? Función hormonas, ¿no? Como las que vimos hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, tenemos la insulina, es una hormona, ¿ya? Es una hormona. Eh, Tenemos la hormona del crecimiento, ¿no? Que también es una proteína, ¿no? Tenemos proteínas que son estructurales, ¿no? Que proporcionan soporte, por ejemplo, la queratina, el colágeno, ¿no? Esas son proteínas estructurales. Proteínas de transporte, como la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina, la hemocianina, ¿no? Que transportan CO2 y oxígeno, ¿no? Las proteínas de reserva, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, ¿no? Del huevo, ¿no? La caseína en la leche, proteínas de defensa, ¿ya? Que nos defienden ante patógenos extraños, ¿no? Por ejemplo, algunos proteínas que están en la sangre, ¿no? Como los llamados anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos son proteínas. Proteínas motoras que nos permiten movimiento, por ejemplo, la miocina en el caso de la contracción muscular. Algunas proteínas son enzimas, ¿ya? Enzimas, ¿ya? No, algunas proteínas, sí, algunas proteínas son enzimas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿ya? ¿Y qué hacen las enzimas? Catalizan reacciones, o sea, aceleran los procesos de reacciones. Y algunas proteínas también funcionan como toxinas, son venenos, ¿sí? Son venenos, ¿ya? Muy bien. Ahora, estas proteínas, yo te dije que se unen, estos aminoácidos se unen entre sí y forman diversos niveles estructurales, ¿ya? Cuando estamos hablando de una estructura primaria de las proteínas, ¿ya?
Es la secuencia o cadena de aminoácidos, nada más. Se unen los aminoácidos, ¿no? Muchos aminoácidos unidos formando sus enlaces peptídicos, ¿no? De manera lineal, ¿no? Pero cuando esta estructura primaria comienza a plegarse, ¿ya? Comienza a plegarse, se une a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? Mira, hay dos tipos de plegamientos iniciales, en forma de hoja plisada, mira, ¿sí? Hoja plisada, y en forma de hélice alfa. Hélice alfa, mira, ¿no? Es como así, ¿no? En cambio, plisada es como si tú doblaras tu papel, ¿no? Como un acordeón, ¿no? Ese se da por la unión de ¿qué? De puentes de hidrógeno. Ya, ahora en la estructura terciaria, ¿ya? Estas hojas plisadas, ¿no? Estas hélice alfa y estas hojas plisadas se pueden unir entre sí, ¿ya? Se van a unir. Cuando estas se unen, ¿no? Estamos hablando de una estructura terciaria, ¿ya? Y cuando se une más de una cadena de aminoácidos, otras cadenas de aminoácidos, ¿no? Otras cadenas de aminoácidos forman la estructura cuaternaria. Y la estructura cuaternaria es una estructura casi globular, ¿no? Es una unión fuerte, ¿no? Existen diversos tipos de enlaces que van a hacer que se comiencen a unir estas proteínas, ¿ya? Tenemos a los enlaces iónicos, ¿ya? Tenemos a los enlaces, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Tenemos a los puentes de sulfuro, que son los más fuertes, ¿ya? Las uniones más fuertes entre las proteínas, las cadenas de aminoácidos, y tenemos interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cuántos tipos de uniones de los aminoácidos? Bueno, para que se dé el plegamiento tenemos 4. Los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro y las interacciones hidrofóbicas. Pero ¿qué enlace es el que une aminoácido con aminoácido? Es el enlace peptídico. ¿Ya? El enlace peptídico es el que hace unir un aminoácido con otro. ¿Ya? La proteína normal es una proteína así globular, así se le llama, globular, cuando están unidas, ¿ya? Y por intermedio del calor, lo que hace, se pierde esa estructura y se linealiza. A esta linealización, cuando pierde su estructura cuaternaria o terciaria la proteína y cuando llega a su estructura secundaria o primaria, es que la proteína se ha desnaturalizado. ¿Qué nos genera la desnaturalización? Por ejemplo, el calor. ¿Ya? El calor, ¿ya? Y la proteína o puede ser un cambio de iones, ¿no? Etcétera. La proteína se naturaliza, podría naturalizarse la proteína, a eso se le llama un proceso de renaturalización, cuando otra vez puede regresar a su forma terciaria o cuaternaria, ¿sí? Los ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, ya te dije hace un rato, ¿no? ADN y ARN, ¿no? Su unidad básica, ¿no? Son los nucleótidos. Esos nucleótidos están formados por una base nitrogenada, ¿ya? Que estas bases nitrogenadas pueden ser purinas y pirimidinas, ¿ya? Está formado por un azúcar, que es una pentosa, que la vimos hace un rato, puede ser una ribosa, o puede ser una desoxirribosa, ¿ya? La ribosa forma el ADN, y la desoxirribosa la ribosa el ARN y la desoxirribosa el ADN. Por eso, mira, por eso los nombres, ¿ah? Ácido de ribosa, ribonucleico, ¿ya? Ácido ribonucleico de ribosa, ácido desoxi, estamos hablando de desoxirribosa, desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, este es el que tiene ribosa y este es el que tiene desoxirribosa. Y además está formado por un grupo fosfato, ya que le da la carga negativa al ADN. Los ácidos nucleicos se le conoce como ácidos porque le da la carga negativa. ¿A quién? El grupo fosfato. Ya, entonces, un nucleótido está formado por base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Estas bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidinas. Estas purinas, ¿quiénes son las purinas? La adenina y la guanina. Ya, la adenina y guanina son purinas, mientras que las pirimidinas son citosina, timina, uracilo. Profesora, ¿me tengo que acordar eso? Sí, sí te tienes que acordar eso. ¿Ya? ¿Y cómo te vas a acordar? Te voy a dar un tip. Agua pura. ¿Ya? Agua, A viene de adenina, gua de guanina, pura de purina. ¿Ya? Entonces, el agua pura son las purinas. ¿Y quiénes son las purinas? Adenina y guanina. El resto son pirimidinas. ¿Quiénes son las pirimidinas? Citosina, timina y uracilo. ¿Ya? Cada ácido nucleico está formado por 4 bases nitrogenadas. Profesora, ¿pero por qué hay 5? Ah, ¿por qué? Porque en el ARN ya no existe timina. La timina es reemplazada por el uracilo. ¿Ya? El ADN, mira, el ADN, esta es una molécula de ADN. ¿Existen diferencias entre la molécula de ADN y ARN? Sí, existen diferencias. El ADN es una molécula de doble hebra. O sea, dos hebras, mira, dos hebras, acá hay 2 hebras antiparalelas corriendo. Mientras que el ARN es solamente una molécula. Mira, una sola molécula, ¿ya? El ADN está formado por adenina, guanina, timina y citosina.
citosina, guanina, adenina, timina. Timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina y citosina, ¿ya? Mientras que el ARN, ¿ya? Está formado por citosina, guanina, adenina, pero en el caso de la timina, no existe timina, existe uracilo, ¿ya? La timina se reemplaza por uracilo en el caso del ARN, ¿ya? Entonces, acá has visto dos grandes diferencias. Doble cadena en el caso del ADN, cadena simple en el caso del ARN. Tiene timina, acá tiene uracilo. ¿Ya? Las bases del ADN se complementan. Te dije que es una doble hebra. ¿Cómo se unen estas doble hebras? Las bases nitrogenadas se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? A través del enlace de hidrógeno. ¿Quién se une con quién? Ya, acuérdate, la purina siempre se va a unir con una pirimidina. Siempre. Nunca se van a unir dos purinas, ¿sabes? Nunca se van a unir dos purinas. Siempre una purina con una pirimidina. La adenina siempre se va a unir a la timina y la citosina siempre se va a unir a la guanina. Siempre, siempre, siempre. Nunca vas a poder encontrar una adenina con citosina, ¿ya? Ni una timina con guanina. ¿Por qué? Porque químicamente no se pueden unir, ¿ya? Químicamente, ¿ya? Los enlaces se forman entre adenina y timina. ¿Y cuántos enlaces se forman entre adenina y timina? 2. Entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno, mientras que entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora, con respecto a la teoría celular, ya tenemos 3 personajes que han hablado acerca de la teoría celular. Ya, por ejemplo, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ¿no? Han dicho, ¿no? De que los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por células. Y ahí que nos dijo Rudolf Virchow, ¿no? Solo pueden aparecer nuevas células, ¿no? Mira, para comenzar, todos los organismos están formados por células. ¿Ya? Segundo, Virchow, ¿qué nos dice? Solo a partir de una célula puede generar otra célula. O sea, una célula viene de una preexistente, ¿no? Y finalmente, Weismann, ¿qué nos dice? Todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. O sea, que hay células mucho más antiguas. ¿Ya? Esas son 3 teorías celulares, ¿ya? Que nos hablan acerca de la célula, ¿ya? Y las células podemos dividirlas en 2 grandes grupos, ¿ya? Las células procariotas, ¿ya? Que son las conocidas bacterias, ¿ya? En este caso, las bacterias son unicelulares, ¿ya? O sea, son individuos unicelulares, solo están formados por una célula, ¿ya? Cada célula es individual, ¿ya? Se pueden unir entre ellas, sí se pueden unir entre ellas, ¿ya? Pero no significa que sean pluricelulares, ¿ya? Sino que solamente están uniéndose, ¿ya? En el caso de las células bacterianas, de las procariotas, mira, tienen, esta es su parte externa. La parte externa está formada ¿por qué? Por una pared celular, ¿ya? Una cápsula, algunas bacterias tienen cápsula, que es una estructura que las envuelve de manera resistente, ¿no? Le permiten esa resistencia ante los cambios poco favorables del medio ambiente, ¿ya? Tenemos pared celular, ¿ya? La pared celular, te dije hace un ratito que estaba formada por mureína o peptidoglucano, que es una capa muy dura, ¿no? Que le da resistencia también a las células procariotas, porque recuerda que las células procariotas viven solas, son individuales y necesitan resistir al medio ambiente de manera sola. En cambio, las células eucariotas, que somos nosotros, trabajan en conjunto y viven juntas, ¿ya? Entonces no tienen, por ejemplo, pared celular. Tienen además membrana celular, ¿no? Las bacterias, ¿no? Tiene cápsula, pared celular, membrana celular, todas estructuras que le permiten protección. Ya, al interior, ¿qué tiene? Al interior de esta membrana celular existen unos repliegues de la membrana celular, ya en el citoplasma de la célula, llamado mesosomas. Tienen unos plásmidos, que es un ADN circular que le permite generalmente resistencia a antibióticos, ya, y tiene, mira, un ADN circular grande, o más o menos, no tan grande, la verdad, pero suelto en el citoplasma. No hay una ubicación exacta de su ADN, ¿ya? Que se llama nucleoide, ¿ya? En este caso. No existe, en cambio, no existe un núcleo, no existe algo que proteja su ADN, ¿ya? A diferencia de una célula eucariota. Ya su ADN está suelto en el citoplasma, además tiene ribosomas. Ribosomas son las fábricas de proteínas. Y citoplasma, que es el medio acuoso, ¿no? Y las fimbrias, que le permite, pues, la unión, la adhesión a diversas membranas o, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Para formar biopelículas, por ejemplo, ¿no? Y el flagelo, que es un largo látigo, ¿no? Un largo látigo que le permite el movimiento. Además de eso, tiene pelo o pilis, que le permite la reproducción, ¿sí? Le permite la reproducción, intercambio de ¿qué? De plásmidos,
¿Ya? Existen diferentes formas de células bacterianas, los cocos circulares, cuando se unen los cocos se llaman estreptococos, cuando se unen muchos hacia los laterales y hacia los largos son estafilococcus, los bacilos que tienen estas formas medias alargadas, cuando se unen dos diplobacilos, muchos estreptobacilos, los espirilos, ¿no? En forma de espiral, y los vibriones en forma de vaivenes, ¿no? Las células, ¿no? Entonces, célula bacteriana no tiene la cápsula, ¿no? Tiene su citoplasma, que es el líquido acuoso, y tiene su nucleoide, que es este ADN circular, ¿no? Acá podemos ver una pared bacteriana. De acuerdo a la pared bacteriana, nosotros podemos dividir a la bacteria en dos, gram positivas y gram negativas, ¿no? Las gram positivas, ¿no? Mira la capa de peptidoglucano, es enorme, es grande la capa de peptidoglucano y solo tiene una membrana plasmática, mira. Una membrana plasmática. Las gram positivas, cuando se hace la tinción de gram, se suelen pintar de morado, se pintan de morado, morado púrpura, ¿ya? En cambio, estas gram negativas, ya las gram negativas se le conocen así negativas porque no reaccionan ante el colorante gram, ¿ya? Y tienen, mira, dos membranas plasmáticas, una externa y una interna, y mira su capa de peptidoglucano. Es bien delgada a comparación de esta gram positiva que es bien grande, bien ancha, ¿no? Es bien delgada, ¿no? Su capa de peptidoglucano, ¿no? Y está entre dos capas de, entre dos membranas plasmáticas, ¿ya? Entre dos membranas plasmáticas. ¿Ya? Entre dos membranas plasmáticas. Y se pintan de rosado, ¿ya? Se pintan de rosado. No reaccionan ante la tinción de Gram, ¿ya? Se pintan de rosado. Ahora, ¿no? Ya te dije, ¿no? Las funciones de los flagelos ayudan al movimiento, ¿no? Pueden ser que algunas células tengan un solo flagelo llamado monotrica, tres flagelos, ¿no? En un solo lado, lofotricas, ¿no? Si tienen flagelos hacia los dos lados, grupos de flagelos anfitricas, ¿ya? Y si tienen hacia todos lados, peritricas, ¿ya? Y las fimbrias son estas estructuras como pequeñas, como pequeños, pelitos, ¿no? Pero que le permiten adhesión, ¿ya? Entre ellas se pueden adherir a membranas, por ejemplo, a estructuras, formando biopelículas, por ejemplo, eso le permite, ¿ya? Y el pelo, ¿ya? O el pili, que es encargado de la transferencia de plásmidos, ¿ya? En la reproducción, ¿ya? Entonces acá, ¿los plásmidos qué son? Los plásmidos son pequeñas estructuras circulares de ADN, ¿ya? Que tienen resistencia, por lo general tienen resistencia a antibióticos. Este es el ADN bacteriano, mira, este es el ADN principal de la bacteria, ¿no? Que es un ADN circular también, ¿no? Mucho más grande que un plásmido y que está suelto en el citoplasma, ¿ya? Es un nucleoide, ¿ya? En este caso, las esporas, ¿ya? Algunas células, algunas bacterias generan esporas, ¿ya? Generan esporas. ¿Qué es lo que hay dentro de la espora? La espora solo mantiene el ADN bacteriano, nada más. Ya solo tiene el ADN bacteriano y solamente hay esporas cuando la célula necesita, no tiene condiciones para vivir. Entonces, si no hay condiciones para vivir, la bacteria solo mantiene su ADN. Ya solo mantiene su ADN. Por ejemplo, el anthrax. El anthrax genera esporas. Ya no hay condiciones para la vida, el anthrax mantiene esporas. Arregla. Ya, mantiene esporas. ¿Sí? Fuente de carbono y energía, por ejemplo. Fuente de carbono y energía. ¿Ya? ¿Cómo obtiene la célula fuente de carbono? Hay autótrofas y hay heterótrofas. Autótrofas son las que generan su propia fuente de energía. Obtienen carbonos a partir de fuentes inorgánicas. Por ejemplo, el CO2, las plantas y las cianobacterias generan su propio alimento. En cambio, las heterótrofas necesitan o obtienen su carbono a partir de otras fuentes. O sea, se comen, tienen que comer a otras. Los heterótrofos se comen a los autótrofos. O sea, nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Pueden ser, de acuerdo al tipo de fuente de energía que se alimente, puede ser quimiótrofos o fotótrofos. Quimiótrofos son los que necesitan pues, moléculas químicas, como y dentro de ellos tenemos a los quimiolitótrofos, por ejemplo, que son las bacterias de azufre o bacterias de hidrógeno, y los quimiorganótrofos, ¿ya? Que son la mayor parte de procariotas. Ahora, los fotótrofos, ¿ya? Los fotótrofos son encargados de obtener energía a través de la luz, ¿sí? De la luz, ¿ya? Fotótrofos. Las células bacterianas, la reproducción de las células bacterianas se puede dar, ¿no? Por bipartición, ¿ya? Por bipartición. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una célula bacteriana con su ADN, ¿no? Y se duplica, ¿verdad? Se duplica automáticamente. Esos mesosomas le permiten, son lugares de división, ¿no?
se forma un nuevo mesosoma, ¿no? Se forma un nuevo mesosoma, mira, arrastran ADN, ¿no? El ADN se duplica, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Se duplica, arrastra el ADN, ¿no? Y forma nuevos septos, o sea, una nueva división, ¿no? Y genera dos células hijas, miren. Dos células hijas, que luego se va a romper, pues, ¿no? Se va a romper su membrana, generando dos nuevas células, ¿no? Esa es la reproducción por bipartición. Se parte la información genética, se duplica y se divide, ¿sí? Se duplica y se divide. Esa es la bipartición. Ahora, por transferencia de genes, ¿sí? Mira, tenemos tres tipos por transferencia de genes. La transformación, que la célula bacteriana se puede abrir por algún tipo de fenómeno, calor, algún mecanismo químico, ¿ya? Y transferir genes de resistencia de una célula donadora a una célula receptora, ¿ya? Y ahí se transmite, ¿ya? Por transducción, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo por transducción? Cuando el encargado de transmitir esa información genética la hace un virus, por ejemplo, ¿ya? Este virus ha infectado esa célula, ¿no? Se está llevando un pedazo de su información genética, ¿ya? Y parasita o infecta otro tipo de célula, ¿no? Y le va a transferir la información genética que ha sacado de esta otra célula, ¿no? Entonces está transmitiendo, se llama transducción, ¿ya? Transducción. Y en el caso de conjugación se utilizan los pilis, ¿no? Los pilis, que serán las estructuras que te dije de reproducción, ¿no? Y que solamente va a pasar, ¿qué? A través de estos pilis solo van a pasar genes de resistencia, plásmidos, ¿ya? Y estos plásmidos tienen genes de resistencia, pero en estos plásmidos también a veces se le mete pequeñas porciones del ADN de la célula bacteriana donadora y que se va a transmitir a la célula aceptora, que no solamente va a transmitir el plásmido, porque esta célula no tenía plásmido, le va a transmitir plásmido, resistencia y un pedazo del ADN de la otra célula, ¿sí? Las bacterias funciones, ¿no? Van a generar, por ejemplo, bioremediación dentro de unas cosas buenas que tienen las bacterias. Bueno, muchas cosas buenas realmente tienen las bacterias. Nosotros coexistimos con bacterias y gracias a ellas que nosotros podemos vivir también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la remediación microbiana, ¿no? Se refiere al uso de los microorganismos directamente en el foco de la contaminación, ¿ya? Pueden ya existir en ese sitio o pueden provenir de otros ecosistemas, ¿no? La remediación microbiana, la degradación enzimática, ¿sí? El uso de enzimas para poder descontaminar diversos tipos de ambientes, y la fitorremediación, el uso de plantas como descontaminantes, ¿no? Entonces la biorremediación es la remediación utilizando la vida, que puede ser a través de bacterias, ya, los microorganismos, si hablamos de remediación microbiana, perdón, de diversos tipos de microorganismos, bacterias, ¿no? Que nos pueden ayudar a descontaminar ambientes. Si hablamos de degradación enzimática, las enzimas que nos ayudan a degradar ambientes contaminados, y fitorremediación, fitoplantas, la remediación utilizando plantas, ¿sí? Ahora, las células eucariotas se dividen en dos, chicos, animales y vegetales, ¿no? Son muy parecidas. La única diferencia es que la célula vegetal tiene una pared externa, una pared celular, mientras que la célula animal no la tiene, ¿ya? Además de eso, la célula vegetal tiene una gran vacuola para almacenar agua. Las células animales tienen vacuolas, pero muy chiquitas, ¿ya? Entonces tienen membrana plasmática, tienen citoplasma, que es este líquido acuoso. Dentro de este citoplasma tenemos el citosol, que es el líquido acuoso, el citoesqueleto, que son todo el esqueleto de la célula en sí, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, y organelas. ¿Ya? Las organelas, ¿quiénes son? Mitocondria, lisosomas, peroxisomas, vacuolas, etc. Y además tienen núcleo, algo que no tenían las procariotas. En ese núcleo que se almacena, el ADN, la información genética. Ya, las células vegetales, como te dije, tienen pared celular. Esta pared celular le da esa estructura de hexagonales. ¿Ya? Entonces, todas las células tienen membrana plasmática, ¿no? Que es esta unión de fosfolípidos, proteínas, glicoproteínas, glicolípidos, que le permite a esta membrana plasmática, también se le conoce como el modelo del mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson. ¿Ya? ¿Qué característica tiene esta membrana? Que tiene una permeabilidad selectiva, o sea, que permite el paso de algunas moléculas y otras no. Ya las células vegetales, como te dije, tienen pared celular formada por ¿qué? Mureína o peptidoglucano, ¿no? Acá está la forma de que se transmiten los componentes del medio extracelular al medio intracelular, ¿no? Solamente algunos componentes pueden pasar. El citoplasma está constituido por el citosol, que te dije, el medio acuoso, el citoesqueleto, microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios que le dan la estructura a la célula, ¿no? Los ribosomas son organelas, ¿no? Los ribosomas son fábricas de proteínas, ¿no? Que está constituido por dos unidades, la unidad grande y la unidad pequeña. ¿Sí?
hay diferencias entre los eucariotas y los procariotas. Hay diferencia, ¿ya? Los ribosomas eucariotas, ¿ya? Van a pesar, cada subunidad pesa 40 y la otra subunidad 60. Pero cuando se unen, si bien es cierto puede ser 100, ¿no? Van a formar ribosomas de 80S, porque se van a perder 20S. Y en el caso de los procariotas, ¿no? 30 y 50, la subunidad mayor pesa 50, la subunidad menor 30, cuando se unen van a formar estructuras de 70S, perdiendo 10. El retículo endoplasmático es una organela pegada al núcleo, ¿no? Tenemos dos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, que está inmediatamente después del núcleo, se llama rugoso porque está adherido a él muchos ribosomas. Encargado, función, síntesis proteica. Retículo endoplasmático liso, función, síntesis de lípidos y detoxificación, ¿ya? El aparato de Golgi es una estructura formada por cisternas, ¿ya? Cisternas, tiene una cara cis y una cara trans, ¿no? Además, es el encargado de preparar, activar y transportar las proteínas y lípidos que se han formado en el retículo endoplasmático. Además, también generan vesículas de transporte, ¿ya? Nuevas vesículas, ¿ya? Generan lisosomas. Estos lisosomas, ¿no? Son estas vesículas que han sido creadas en el aparato de Golgi, ¿no? Y que tienen enzimas, permiten la digestión, ¿ya? Permiten la digestión, ¿ya? Generan que diversos tipos de digestión, como la autofagia, cuando se pueden comerse ellos mismos, y heterofagia, que permite que se produzca la endocitosis, ¿ya? Un fagosoma, por ejemplo, cuando se ha comido a un fago, una bacteria, ¿no? Y la exocitosis cuando está liberando, ¿no? Liberando, después de haber comido los desechos, ¿no? Son liberados otra vez al medio externo, ¿no? Entonces produce la endocitosis, que es hacia adentro, comerse algo, y exocitosis, eliminar desechos, ¿sí? Los peroxisomas son también pequeñas organelas que tienen peróxido de hidrógeno, constituidos por agua y oxígeno, ¿no? También tenemos diversos tipos de vacuolas, ¿no? Las vacuolas, por lo general, ¿no? Almacenan agua, en el caso de las células vegetales, ¿no? Las células vegetales son más grandes, ¿no? Son más grandes las vacuolas, ¿sí? En el caso de los plastidios, ¿no? Tenemos plastidios, diversos tipos de plastidios. Los iniciales, cuando son indiferenciados, tenemos a los protoplastidios. Cuando son etioplastos, todavía no son plastidios que no han diferenciado su color, son blancos. Estos se pueden transformar en cloroplastos, ¿no? Que son los encargados de la fotosíntesis, leucoplastos, que van a almacenar diversos tipos de sustancias, los cromoplastos, que le dan coloración a las plantas. Dentro de los leucoplastos se pueden dividir en amiloplastos, lo que almacenan almidón, elaioplastos, aceites, y proteinoplastos, que almacenan proteínas, ¿no? Los cromoplastos, te decía, dan coloración, ¿no? Pueden ser rojos, licopenos, carotenos, dependiendo del color, xantófilas, ¿no? Leucoplastos van a almacenar, por ejemplo, diversos tipos de sustancias de reservas, ¿no? Y los cloroplastos son los encargados de realizar la fotosíntesis. Ahí tenemos a los tilacoides, ¿no? Las mitocondrias son organelas que tienen doble membrana. La particularidad de las mitocondrias es que tienen un ADN circular, ¿ya? Tienen un ADN circular, ¿ya? Y tienen propias proteínas. O sea, tienen su propia información genética y tienen ribosomas, ¿ya? O sea, maquinarias de producir proteínas, ¿ya? Esa es la parte. Función, energía en la célula, ¿ya? Respiración celular. Ya tenemos los glicosisomas, no, gliosisomas. Los gliosisomas, ¿no? Son peroxisomas especializados en las plantas, ¿no? Encargados del catabolismo de los triglicéridos y anabolismo de carbohidratos en las semillas, ¿no? Están relacionados a la germinación de las plantas, ¿no? Y tenemos a los centriolos también, ¿no? Estas estructuras que están dentro del núcleo, ¿no? Y permiten la buena división celular. ¿Sí? Finalmente el núcleo, que es la organela más importante, ¿no? Lo más importante, que almacena el ácido nucleico, ¿no? Este núcleo está formado por una membrana, una envoltura nuclear, ¿no? Un nucleolo, que es donde está el ADN, ¿no? Nucleolo, estructuras, perdón, dentro del ADN, ¿no? Tenemos el ADN, ¿no? Que puede ser eucromatina y heterocromatina, ¿no? De acuerdo a su grado de condensación, más condensados y menos condensados, ¿sí? El flujo de la información genética, ¿cómo se lleva a cabo? El ADN, ya, que es la información genética total, puede replicarse, ¿no? Para generar otras células se replica entre sí y va a transmitir su información genética a ¿quién? Al ARN. El ADN está en el núcleo, el ADN nunca sale del núcleo, quien sale es el ARN. El ARN sale
y para que salga, ¿no? Ha tenido que el ADN transcribir toda su información genética. Una parte de su información genética realmente, ¿ya? Transcribe su información genética a ARN y este ARN saca del núcleo y lo lleva a donde al retículo endoplasmático rugoso o liso, dependiendo si quiere proteínas o lípidos. A ese proceso se le llama de producir proteínas, se le llama traducción. El ARN cuando se traduce forma proteínas, ¿ya? El ADN se duplica, replicación, se transcribe en ARN y se traduce en proteínas, ¿ya? Toda esta parte de la replicación y transcripción se da en el núcleo, pero en la parte de la traducción es en el citoplasma. ¿Y dónde? En el ribosoma, exactamente. ¿Ya? Ahora, este es el dogma de la biología central, pero hay algunos organismos como los virus, RNA, que no generan ese dogma, que no pasan por ese dogma, sino es un dogma. Ellos han roto la regla y ellos tienen un proceso de retrotranscripción del ADN. ¿Por qué? Porque tienen ARN. A partir del ARN, ellos, a través del proceso de la retrotranscriptasa, ya estos retrovirus lo que hacen es generan ADN, luego del ADN replican, transcriben, otra vez en ARN y generan proteínas, ¿ya? Ahora, la replicación, no, eso ya. La replicación del ADN, ¿cómo se da? El ADN tiene que abrirse. Te dije que el ADN es una doble cadena. Se abre y entran diferentes enzimas. La helicasa, la que abre, la topoisomerasa, no permite que se enrolle otra vez el ADN, ¿ya? Tenemos la polimerasa que tenemos una primasa que le da un primer inicial y luego una ADN polimerasa que permite la extensión de la cadena. Ya una cadena es la cadena adelantada, que es una cadena que se replica de manera lineal, y la otra es la cadena retrasada, que se va replicando utilizando fragmentos de Okazaki, pequeños fragmentitos. Les recomiendo, chicos, que vean algún video para que puedan entender mejor esta parte. Ya, la transcripción, como te dije, ¿no? El ADN le pasa información al ARN en un proceso llamado transcripción. Y finalmente, este ARN llega hasta los ribosomas para transformarse en proteínas, proceso llamado traducción. ¿Sí? Para esto utiliza el código genético. El código genético, sí, es un vocablo utilizando tripletes de bases nitrogenadas, ¿sí? Cada 3 bases nitrogenadas genera un aminoácido, es un codón. 3 bases nitrogenadas es un codón, mira. Cada uno de esos forma un aminoácido diferente, ¿no? Existen 64 codones, pero 3 de ellos no codifican nada. 3 de ellos son codones de parada, UAA, UAG y UGA. ¿Ya? El codón de inicio siempre para la traducción es AUG, y el AUG genera ¿qué? Metionina, ¿ya? El código genético es universal porque está en todos los organismos, no tiene comas, se lee de manera directa y es degenerado, pero no es imperfecto. ¿Por qué es degenerado? Porque más de una formación, más de una unión de esta, más de una combinación va a generar el mismo aminoácido. Mira, estas 4 diferentes combinaciones va a formar ¿qué? Leucina. ¿Ya? Pero solamente uno genera metionina, por ejemplo, ¿ya? Es por eso que se llama degenerado, ¿ya? Chicos, la clase ha sido bastante rápida. Por favor, les voy a pasar las claves, ¿sí? Las claves. Me avisan cualquier cosa. A ver, la número 1, por favor. La E. Número 1, E de nano. Número 2, A de avión. Número 3, D de dado. Número 4, A de avión. Número 5, B de bola. Número 6, E de nano. Número 7, D de dado. Número 8, A de avión. Número 9, B de bola. Número 10, B de bola. Número 11, E de nano. Número 12, A de avión. Número 13, E de nano. Número 14, C de casa. Número 15, B de bola. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Apuntaron? ¿Sí? ¿No? Una vez más, ya. Sí, sí, a ver, lo vuelvo a dictar, ya. Rápidamente lo vuelvo a dictar. La 1 es E de nano, la 2 A de avión, 3 D de dado, 4 A de avión, 5 B de bola, 6 E de nano, 7 D de dado, 8 A de avión, 9 B de bola, 10 B de bola, 11 E de nano, 12 A de avión, 13 E de nano, 14 C de casa y 15 B de bola. ¿Sí? Ya, muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Un abrazo.